Les damos la bienvenida a este nuevo programa de la empresa Costuar Ingeniería, un programa especializado en el tema de finca raíz e inversiones para generar ingresos pasivos. Hoy tenemos un gran tema que es el tema de impuestos. Nuestra audiencia quería que tratáramos ese tema y hoy les vamos a dar gusto, y para este fin he invitado a un abogado especialista en el tema, que es el doctor Andrés Durán, una persona que conoce bastante el tema. Entonces yo creo que vamos a aportar bastante valor con esta grabación. Andrés, bienvenido a tu casa. Gracias por aceptar esta invitación de nuestra empresa Costurar. Ingeniero Darío, muchísimas gracias por invitarme, gracias a todos los que están escuchando este lindo podcast, y qué bueno poder estar aquí hablando de un tema que es muy importante en el momento de invertir, que es el cuidado de nuestro patrimonio, nuestra gestión patrimonial y los impuestos. Perfecto. Estuve en una conferencia con el abogado Andrés Durán y me explotó la cabeza, porque siempre hablamos de inversiones en el canal, pero poco hablamos de impuestos. Entonces yo creo que no, es importantísimo traerlo al programa para que nos aclare muchas dudas. ¿Por qué no empezamos, el doctor Andrés, y nos cuenta quién es Andrés Durán? Bueno, ¿quién es Andrés Durán? Yo soy un apasionado de las inversiones y los impuestos. Yo no solo soy abogado que me dedico a asesorar en temas tributarios, legales, de gestión patrimonial, sino que también soy inversionista y estoy todo el día aprendiendo y tratando de entender mejor las cuestiones de las inversiones. Eso, pues lo que busco siempre es ayudar a las personas a que puedan invertir teniendo en cuenta todos los parámetros y variables posibles. Y dentro de eso, sin duda, es muy importante la variable de impuestos como la variable de la gestión del patrimonio, porque a ti te puede pasar de todo. Te puedes morir, te puedes enfermar o incluso puede pasarte un divorcio o algo parecido. Entonces todo esto hace parte del cuidado del patrimonio, y lo que buscamos es ayudar a las personas a que lo hagan bien. Pues particularmente yo soy abogado, me especialicé en Derecho Tributario, mi maestría es en Derecho Tributario, y tuve la oportunidad de trabajar durante más de 18 años en una de las entidades financieras más importantes del país, y luego me retiré para establecer mi emprendimiento, mi negocio que se llama Durán Wealth, en el cual me dedico a educar y a entregar información para que las personas puedan tomar buenas decisiones. Esa es como mi intención, que las personas tomen las mejores decisiones posibles. Ok, perfecto. Bueno, doctor Andrés, vamos a empezar con el capítulo que lo he llamado planificación fiscal, ¿sí? La primera pregunta es, ¿por qué es clave la planificación fiscal en la construcción del patrimonio? Listo, yo creo que muchas veces vemos los impuestos, lo fiscal, desde el punto de vista de pagar menos impuestos. Y yo creo que aquí es importante verlo desde otro punto de vista, y el punto de vista es el interés compuesto. Siempre que nosotros estamos invirtiendo nos hablan de interés compuesto. Correcto. El interés compuesto nos menciona que es la base para construir un patrimonio muy interesante a futuro, que logremos, producto de este fenómeno que incluso Albert Einstein dijo que era la octava maravilla del mundo, luego el barón Rothschild dijo es la octava maravilla del mundo. Correcto. Pero es la novena maravilla del mundo si le metemos impuestos dentro del proceso de inversión. Claro. Entonces, el interés compuesto es que en la medida que yo vaya invirtiendo año a año, voy a tener mayores rendimientos que voy obteniendo, producto de que si invertí 100 al 10% el primer año y obtuve 10, el segundo año ya invierto 110. Y así el tercer año invierto 121, con lo cual voy creciendo mi portafolio en el largo plazo. ¿Cuál es el tema con el interés compuesto? Que si tú tienes una rentabilidad de 10 y reinviertes 10, es completamente distinto que si tú reinviertes 7 porque tuviste un impuesto del 30%, y te afecta muchísimo el interés compuesto en el largo plazo. Entonces, la principal razón por la cual en nuestros procesos de inversión es muy importante tengamos en cuenta nuestra gestión y planificación impositiva es evitar que el interés compuesto se afecte, porque al final del día el interés compuesto es esa bolita bajando por la montaña, y si tú comienzas a sacarle mucho a la bolita producto de dedicarlo a tus gastos personales o pagar impuestos en los momentos inadecuados, pues ¿qué va a terminar pasando? Pues que vas a tener menos capacidad de hacer interés compuesto. Una segunda razón por qué la planeación fiscal es muy importante es porque tenemos obligaciones, y los impuestos nos generan ciertas obligaciones, ya sea de pago o de presentar una declaración, de presentarle un informe a una autoridad administrativa, y si no la presentamos podemos tener sanciones e intereses o multas que nos van a menoscabar nuestra capacidad de invertir y nuestro patrimonio. Y por último, para poder aprovechar beneficios tributarios, aprovechar adecuadamente las tarifas de renta y todos los demás aspectos inherentes al proceso de inversión, que si los entendemos bien vamos a maximizar nuestro retorno, y al maximizar nuestro retorno, ¿en qué llegamos otra vez? Al interés compuesto. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es,
¿Qué estrategias pueden aplicar los inversionistas para optimizar su carga tributaria de manera legal? Sí, yo creo que desde el punto de vista legal, la primera estrategia que tenemos que tener es tener en cuenta que los impuestos son nuestro mejor aliado o nuestro enemigo de cara al interés compuesto. Segundo, yo siempre digo, vamos desde lo sencillo, porque si nos metemos con muchas cosas se nos va a complicar mucho el aprendizaje en un tema que para nosotros naturalmente es complejo, que es lo impositivo. En eso yo siempre traigo un triangulito, y el triangulito es un triangulito con 3 puntas. Si nosotros entendemos en cada inversión que hacemos estas 3 puntas, vamos a lograr hacer una gestión impositiva de nuestra inversión. Esas 3 puntas, que son muy sencillo. ¿Cuándo esa inversión me genera los impuestos? Depende mucho de cuándo me genera el ingreso. Segundo, tengo un beneficio tributario asociado. Muchas veces no sabemos los beneficios y por eso los perdemos. Entonces tenemos beneficios tributarios asociados. Y tercero, entender nuestras tarifas de renta. No las entendemos, tenemos una tarifa progresiva y marginal, tenemos una tarifa que, por ejemplo, en el mundo inmobiliario es muy importante, de ganancias ocasionales, y al no entenderla, perdemos esa posibilidad de optimizar nuestros impuestos vía la elección adecuada de tarifas, beneficios tributarios y momentos en que se genera el ingreso. 3 puntos. Correcto. Ahí está la planeación fiscal, en esos 3 puntos. Perfecto. Es sencillo, me siento al momento de invertir o al momento de salir de una inversión, ¿cuándo me genera el ingreso? ¿Cuál es mi tarifa que me aplica? ¿Cuál es el beneficio tributario asociado? Y si me respondo esas 3 preguntas, estás del otro lado, estás planificando. Perfecto. Doctor Andrés, acá vamos a hablar mucho de beneficios, porque el tema de beneficios me parece un tema bastante importante. Hace un tiempo yo estuve en una conferencia donde hablaban que pagar impuestos le genera a uno réditos, le genera a uno ganancias. Por ejemplo, cuando uno cruza el IVA, si yo pago un IVA y tengo un beneficio, pues finalmente no va a pagar nada después de IVA. Entonces vamos a hablar acá de beneficios porque me parece bastante importante. Claro, y te cuento un beneficio tributario, por ejemplo, en el mundo de las inversiones inmobiliarias, un beneficio tributario que poco usamos, y es que si tú tienes tu inmueble de vivienda y lo que haces es venderlo para comprar otro inmueble de vivienda, si tú pasas los recursos por la cuenta AFC o para el pago del crédito, tienes una ganancia ocasional exenta. Pero resulta que entonces vendemos nuestro inmueble de vivienda, lo recibimos en una cuenta, pongámoslo en la cuenta de alto rendimiento para generarme un rendimiento de un mes, y luego con esos recursos pagamos nuestro nuevo apartamento, y lo que hicimos fue perder la ganancia ocasional exenta. Artículo 311.1 del Estatuto Tributario, por ejemplo. Claro. Y son cosas que por desconocimiento no hacemos bien, los perdemos, y que es importante. En ese sentido, ¿cuántas veces en la vida una persona natural compra y vende su casa? 4 o 5 veces por mucho. Claro. Antes de hacer el negocio, pregúntenle al asesor tributario, pregúntenle a su contador para evitar perder los beneficios tributarios. Perfecto. Ya tocaste un tema bastante importante, que es el tema de bienes raíces. Hablemos de un poquito de temas de bienes raíces. Cuando uno compra un inmueble y lo tiene y lo quiere vender en los primeros 2 años, ¿qué pasa tributariamente? O si lo vende después de los 2 años, ¿cómo cambia la ganancia ocasional en esos casos? Listo, mira, y esto es para cualquier tipo de inversión. Correcto. Porque ya sea en bolsa, tú compraste una acción y la vendiste, compraste un ETF en bolsa y lo vendiste, un fondo listado en bolsa lo vendiste, compraste un inmueble y lo vendiste, o compraste unas acciones de una sociedad con un amigo privada y lo que haces es venderlas luego. En todo tipo de negocio y venta de un activo vas a tener la misma situación, y es: hay 2 formas de tributar esas utilidades en la venta de un activo. La primera forma de tributar esa utilidad en la venta de un activo, ¿cuál es? Es lo que llamamos una renta ordinaria. La segunda, una ganancia ocasional. Perfecto. Las ganancias ocasionales son cuando yo tengo un activo fijo que lo enajeno, lo vendo, por ejemplo, y esa enajenación es después de 2 años. Pero mira que son 3 condiciones: la enajenación o venta de un activo fijo poseído por más de 2 años. En ese caso, la utilidad que yo tengo, ¿qué tarifa va a tener? En este momento, el 15% aquí en Colombia. Entonces, ¿qué tengo que mirar y saber muy bien? Que ese beneficio tributario del 15%, porque es un beneficio tributario, lo puedo aplicar si tengo un activo fijo. Y eso es lo primero que nos cuesta entender, porque un activo fijo no es cualquier activo. O sea, no puedo decir que cualquier cosa que yo venda, si simplemente lo tengo por más de 2 años, voy a tener el beneficio. Tiene que ser activo fijo.
Y el activo fijo, usualmente para las personas naturales, son todos aquellos activos que no venden en el giro ordinario de su negocio. Entonces, si tú eres un trader y compras y vendes acciones todo el tiempo, después decir que unas acciones eran activo fijo, las otras no va a ser bien difícil. Si tú eres un desarrollador inmobiliario o un broker inmobiliario y compras y vendes inmuebles, pues ese es un activo fijo para ti, difícilmente. Puede que tu apartamento de vida, donde tú vivas, sí. Cada activo tendrá su condición y tendrás que saber eso, si es activo fijo o no es activo fijo. Luego de esa condición, haberlo tenido por más de 2 años. Si tú entonces tienes el activo fijo por más de 2 años, ganancia ocasional 15%. Correcto. Pero si no, se te va a la tarifa progresiva y marginal. La tarifa progresiva y marginal es una tarifa de renta general que tenemos los colombianos, personas naturales en Colombia, Correcto. que va del 0 al 39%, mientras que en el caso de las personas jurídicas es el 35% de manera general. En ese sentido, si no es ganancia ocasional al 15%, lo tienes que sumar con tus ingresos salariales, de rentas de capital, de la venta de otros activos, de pensiones grabadas y de dividendos nacionales, para que la suma de todos esos ingresos vayan a tu tarifa de renta, que yo siempre me uso un vasito, a tu tarifa de renta, y si estás en el 39%, 35%, pues tu tributación va a ser efectivamente más alta que el 15%. Entonces, cuando vendes un activo, ya sea unas acciones, cuando vendes un ETF, cuando vendes un inmueble, siempre es muy importante ver si te vas por la renta de ganancias ocasionales, que ya sabemos que es el 15%, o te vas por la renta ordinaria, que vas del 0 al 39%, y tu tarifa dependerá de tus condiciones particulares. Doctor Andrés, mucha de nuestra audiencia hacen el negocio de compra y venta de inmuebles, ¿sí? Y tienen una ingreso, una renta del 0 al 39%. ¿Cómo hacen para minimizar esa utilidad? Listo. Si venden antes de los 2 años. Si venden antes de los 2 años, entonces no es una renta ordinaria, perdón, es una renta ordinaria, no es una ganancia ocasional. Correcto. Ahí yo creo que va el punto a entender cómo construyes la utilidad. Y la utilidad se construye principalmente con 2 valores. El primer valor, ¿cuál es? El precio de venta. Entonces, ese precio de venta es el primer elemento que uno tiene que entender cómo lo construye de cara a su proceso de venta y tributario. Incluso hay unas reglas particulares en nuestro estatuto que no permiten vender activos por menos de un valor. Claro. Entonces, el 85%, por ejemplo, en el caso de inmuebles, el 85% del valor comercial del inmueble, artículo 90 del estatuto tributario. Por el otro lado, el otro elemento termina siendo ¿cuál? Termina siendo el costo fiscal. Y el costo fiscal es lo que más nos permite la planeación. Y lo que tenemos que hacer es planear muy bien el costo fiscal. Si ustedes se dedican al negocio inmobiliario, desde el momento que entran hasta el momento que salen, tienen que tener claridad de cuál es su estrategia de costo fiscal. Y su estrategia de costo fiscal va desde el momento de la compra, lo compran en la escritura pública, qué costo fiscal les está dando el valor de adquisición, las mejoras que pueden tener en el inmueble, porque eso pueden sumar en el costo. Entonces, si ustedes están haciendo mejoras, cuidar las facturas, la contabilización adecuada, todo es muy importante. Y luego, al momento de la venta, construir muy bien cuál es el costo fiscal que ustedes van a tener, porque nuestra norma nos permite diferentes opciones. El valor catastral, el valor actualizado, por ejemplo, porque se puede actualizar por unas reglas que da una tabla particular en nuestro estatuto tributario. También puede ser porque ustedes han venido actualizando el valor del inmueble en el tiempo. Entonces, lo que tienen que tener es una estrategia muy clara de costo fiscal. Entonces, si este es su negocio, yo les diría, siéntense con su asesor contable tributario y definan cuáles son las reglas para la construcción del costo fiscal que ustedes van a tener en su negocio. Y eso les evitará un dolor de cabeza al momento de vender el inmueble, de determinar ¿y cuál es mi costo fiscal? Y que de pronto ese precio de venta y ese costo fiscal se separen mucho, y si ustedes saben que se separan mucho, ¿qué termina pasando? Tienen una utilidad que termina siendo grabada en impuesto de renta. Claro. Muy interesante el tema, doctor. Bueno, vamos a ver otro tipo de inversiones, y el segundo capítulo que lo he titulado Inversiones financieras. ¿Cómo se graban las ganancias de capital en inversiones como acciones, ETFs, CETES y criptomonedas en Colombia? Listo, es la misma regla, lo que acabamos de hablar. Tú, para cualquier tipo de activo que tengas, al momento de enajenarlo, no hablamos de venta, de enajenación, que puede ser venta, una permuta, una transferencia, algún tipo de título, siempre tienes que ver que tienes una ganancia ocasional o una renta ordinaria sobre tu utilidad. Ya sabemos que la ganancia ocasional, activos fijos poseídos por más de 2 años, renta ordinaria el resto de los casos.
y en la ganancia ocasional va el 15%, mientras que en la renta ordinaria va tu tarifa progresiva y marginal de 0,39 si eres una persona natural o eventualmente una tarifa del 35% en una sociedad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora, en acciones enlistadas en bolsa colombiana tenemos un beneficio tributario sensacional. Y es que la utilidad en venta en acciones listadas en bolsa colombiana es un ingreso que no es ni renta ni ganancia ocasional. Entonces yo compro una acción, no sé, de Bancolombia. Compras tu acción de Bancolombia, la tienes 1 o 2 o 3 o 4 años, la vendes, generas una utilidad y esa utilidad termina siendo no grabada para efectos de impuesto de renta. Entonces es muy interesante esto. Ahora, en los ETFs, fondos listados en bolsa, los que no saben qué es un ETF, es un fondo de inversión colectiva constituido en alguna jurisdicción cuya particularidad es que sus unidades, sus acciones, sus participaciones están listadas en una bolsa de valores y tú puedes comprar y vender esas participaciones directamente en bolsa. Entonces, eso es lo que es un ETF, que en inglés significa Exchange Traded Fund, el fondo listado en bolsa. Entonces, cuando tienes un ETF, pues la particularidad es lo mismo. Si tú como compras y vendes en bolsa, al momento de vender en bolsa, para efectos de renta tienes un ingreso que puede ser una renta o una ganancia ocasional. Pero en algunos ETFs en nuestro mercado colombiano pasa lo mismo, o en la gran mayoría de ETFs en nuestro mercado colombiano. La utilidad en venta de ese ETF es un ingreso que no es ni renta ni ganancia ocasional. Cuando nos vamos para las criptomonedas, exactamente lo mismo. ¿Qué estás haciendo en tu negocio criptomoneda? Estás permutando una criptomoneda por otra y estás teniendo un valor de venta con un costo fiscal. ¿Cuál es la utilidad que estás obteniendo? Y en esa utilidad, ¿qué es? ¿Una renta o una ganancia ocasional? Exactamente las mismas reglas para cualquier tipo de producto de inversión, pero tenemos que ir al triángulo. Cuando me genera el ingreso, ¿qué beneficios tributarios tengo y qué tarifa tengo? Y siempre, si nosotros vamos al triángulo, vamos a lograr como desentrabar cuál puede ser nuestra tributación en este tipo de inversiones. Perfecto. Oh, excelente la explicación, doctor, porque en este momento pues uno ve en redes, por ejemplo, invierta en acciones, pero cuando uno ve una acción, no sé, Nvidia, por ejemplo, ¿sí?, compra directamente y no compra en el mercado global colombiano, pues va a tener un impuesto del 35%. Si es una sociedad, puede ser el 35%. Si es una persona natural, entonces ya tendrás que ver, bueno, tenemos que primero ver si es ganancia ocasional o renta ordinaria. Claro. Si es ganancia ocasional, vas al 15%. Si es renta ordinaria, persona natural 0,39%, persona jurídica 35%. Ahora, si estás con el beneficio tributario del mercado colombiano, entonces ya esa utilidad en venta es un ingreso que no es ni uno ni otro. Entonces te genera un beneficio tributario muy interesante. Imagínate, invertir en bolsa a nivel internacional, en acciones de las que a todos les gusta invertir a nivel global, y uno aquí en Colombia con un beneficio tributario de esta manera que no paga impuesto de renta, es absolutamente sensacional, pero como no conocemos los beneficios tributarios, no los utilizamos. ¿Qué pasa si compro una acción fuera del mercado global colombiano? Entonces, ¿Qué impuestos pago? Compraste una acción de Tesla, ¿cierto? Entonces te fuiste a Estados Unidos y compraste la acción de Tesla. Correcto. Y resulta que cuando compras una acción, ¿cuáles son tus principales ingresos? O dividendos, ¿cierto?, o la valorización, que es la ganancia de capital. Correcto. ¿Qué pasa en este caso? Pues en Estados Unidos te dicen, yo le cobro algo sobre los dividendos. El impuesto a los dividendos que cobra Estados Unidos es el 30%. En Colombia nos dicen, no, yo también le cobro el 35% a usted, pero le voy a permitir restar lo que ya pagó en Estados Unidos. ¿Cuánto pagas al final? 5% más. Entonces tu impuesto de renta sobre dividendos termina siendo 35%. Y luego en la valorización Estados Unidos no te cobra. Pero en Colombia te dicen, maestro, usted es un residente fiscal colombiano y al ser residente fiscal colombiano tiene que pagar impuestos por renta global. Correcto. Y terminas pagando según lo que corresponda. Ganancia ocasional, 15%, renta ordinaria, el 0,39% para personas naturales y el 35% para personas jurídicas. Si somos estos dos, nos da aproximadamente, doctor Andrés, un 65%. Entonces no se hizo nada en el negocio. Digamos que es diferente, porque los dividendos, estoy de acuerdo contigo, los dividendos toca pensarlos muy bien, porque Sí, los correcto. dividendos tienen una tributación altísima.
Si le sumas a esto algo que no hemos hablado y que de pronto no da para este espacio, que es la seguridad social en todas estas inversiones financieras, aparte, puedes llegar por dividendos a una tarifa del orden del 42%. Ahora, cuando se trata de valorización, está bien, porque al final del día tu valorización termina siendo grabada solo en Colombia y esa valorización va a estar grabada dependiendo si es renta ordinaria o ganancia ocasional. Y está bien grabado, digamos que está bien, no pasa nada. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando tú tomas decisiones de inversión, muchas veces te mueves porque, uy, no, voy a tener una rentabilidad voy a recibir un dividendo de 100. Y haces todo un proceso de inversión pensando que vas a recibir un dividendo de 100, pero en la realidad recibes nada más 58. ¿Cierto? Entonces, lo importante es que cuando tomas decisiones, puedas tomar las decisiones entendiendo este tipo de cosas para que puedas de pronto invertir distinto. En el caso, por ejemplo, de los dividendos del exterior, yo le digo a las personas, si usted quiere, por ejemplo, y le gustan los dividendos del exterior, busque un ETF, un fondo listado en bolsa que acumule, que no le pague usted, de tal forma que usted simplemente tenga su impuesto cuando se le genere la venta, renta ordinaria o ganancia ocasional, y que pueda en el tiempo demorar el pago impositivo de los dividendos, porque la tributación de dividendos en Colombia es bastante pesada. Pero pues digamos que eso depende de cada persona y lo importante es que podamos entender para poder tributar mejor. No se trata de decir, no invirtamos en acciones porque los dividendos son muy caros. No, busquemos la mejor forma de invertir en acciones de tal forma que hagamos una planificación fiscal. Y por ejemplo, un ETF acumulativo, o sea, que no me paga a mí los dividendos, sino que ellos lo reinviertan, puede ser una grandísima opción. No, pues me parece fabuloso lo que acaba de decir el doctor Andrés, porque es que si uno compra en el mercado global colombiano, pues se va a ahorrar todos estos impuestos que estamos hablando. Claro. Porque estamos exentos de renta y de ganancia ocasional. Estamos exentos de renta o ganancia ocasional y además, si tú por ejemplo te vas por los ETFs o por una acción como la de Berkshire que no tiene dividendos, también mitigas el efecto tributario de los dividendos. Entonces aquí tenemos muchas opciones para poder encontrar salidas. Miren, el mercado de inversiones es un supermercado. Ustedes van al supermercado de las inversiones y esos son miles de posibilidades. Móntense en el carrito y ustedes van por las islas del supermercado y esos son miles de productos de todos los colores y sabores. Lo mismo pasa en las inversiones. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros terminamos eligiendo en el supermercado esos productos que tienen la carga nutricional que menos nos conviene a nosotros. Si nosotros nos ponemos a mirar cuál es la carga nutricional que nos conviene y vamos al supermercado y elegimos el producto saludable para nosotros y que nos conviene, pues al final del día las cosas nos van a funcionar mejor en nuestra nutrición y en nuestra salud. ¿Quiere decir eso que no nos vamos a alimentar y que no vamos a generar lo que necesitamos para poder vivir? No. De la misma manera en las inversiones pasa. Tú estás en el supermercado y puedes elegir qué inversiones tomar. Y en esas inversiones que tomas, eliges cuáles son las inversiones que tienen esa carga suplementaria que te lleva a las tributaciones para que sea la más eficiente posible. Entonces tú puedes invertir en acciones de Estados Unidos de varias formas. Puedes comprar la acción directamente, puedes comprarla en el mercado global colombiano, puedes ir a un fondo de inversión colectiva colombiano, puedes ir a un fondo de inversión colectiva afuera, un fondo mutuo, puedes tener un fondo de pensión voluntaria en Colombia, puedes tener un ETF de afuera, un ETF en Colombia, y todas las opciones te dan exposición a las acciones de Estados Unidos, pero nosotros elegimos la bebida que tiene más azúcar. Tenemos que aprender a elegir adecuadamente porque cuando nos llegan esos ingresos a nuestra tributación, ahí es donde vemos el golpe. Y muchas veces ni nos damos cuenta y seguimos invirtiendo y podemos elegir adecuadamente cuál es el mecanismo que nos genera mayor salubridad para nosotros. Okay. Entonces, eso es trata de hacer como una especie de símil para que entendamos que podemos elegir mejor. Doctora, es un tema bastante interesante. Yo creo que apenas hemos avanzado unas 6 preguntas. Yo creo que nos va a tocar volverlo a invitar, doctor Andrés, que acepte nuestra invitación para seguir hablando de unos programas. Pero para ir terminando, doctor, 2 cosas. ¿Por qué no nos habla de un portafolio ideal? Un portafolio ideal como para que nos quede acá en la comunidad. ¿Cuál sería un portafolio ideal en inversiones y finca raíz? Miren, un portafolio ideal es un portafolio en el cual ustedes sepan cómo es su estilo de vida. Háganse esa pregunta, ¿cómo es mi estilo de vida? Y que ese estilo de vida vaya de la mano con su portafolio. Muchas veces nos comprometemos en tiempo y en capacidad, en espacio, a hacer un montón de cosas para poder mantener un portafolio.
Y yo creo que lo primero que debemos cuidar es nuestro tiempo y nuestra capacidad. Hay personas, por ejemplo, como yo, que tengo una alta ocupación. Entonces, si yo me pongo a buscar un portafolio que tenga 1000 cosas por hacer, 1000 seguimientos por hacer, 1000 reinversiones por hacer, me voy a angustiar porque no me da el tiempo. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que cuidar en la inversión es nuestro estilo de vida. Lo segundo, lo impositivo. Tratemos de cuidar en nuestro portafolio, elegir mecanismos de inversión donde tengamos la sucesión planeada. Planeemos nuestra sucesión, sobre todo cuando es en el exterior, porque en el exterior no sabemos qué puede pasar. Aquí en Colombia sabemos qué pasa, pero en el exterior me fui a comprar una casa en Italia. ¿Qué tienen que hacer mis herederos colombianos para la sucesión en Italia? Y tercero, comencemos en cada proceso de inversión a mirar el triangulito. A mí que me gustan los ETFs acumulativos y los fondos de pensión voluntaria y un poquitico de fondos de inversión colectiva. ¿Por qué? Porque me simplifican mi proceso de inversión, pero eso no es para todos. Claro. Yo lo que digo es, preguntémonos cuál es nuestro estilo de vida y a partir de eso construyamos algo que vaya de acuerdo con nuestro estilo de vida. Si ustedes no tienen tiempo, piensen muy bien si se van a poder hacer un proceso de inversión que les demanda 1 hora diaria. Claro. Esos son los temas que tenemos que cuidar, porque al final del día decimos, no, los dividendos son ingreso pasivo. No, los dividendos no son ingreso pasivo en la gran mayoría de casos, son ingresos muy activos. Claro, claro. Entonces tenemos que cuidarlo muy bien. Perfecto. Doctor Andrés, yo creo que nos deja acá la cabeza volada con todo eso lo que nos acaba de decir. ¿Por qué no nos cuentas dónde lo podemos ubicar para que la comunidad de pronto te llame, te haga consultas? Listo, miren. Lo primero es que yo soy muy activo en redes. Entonces soy muy activo en redes, en X, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, ya X, ya lo dije. Soy muy activo. Mi marca es Durán Wealth de patrimonio, Durán Wealth. Y así me pueden encontrar en las diferentes redes. Particularmente en LinkedIn, pues uno está con el nombre personal, entonces me pueden buscar como Andrés Durán. Y a partir de las redes, ahí pueden encontrar todos los canales para poder comunicarse, porque todas las redes tienen chat y adicionalmente está siempre nuestro teléfono. Y ahí se pueden contactar conmigo, con nuestro equipo, para que podamos ayudarlos. Nosotros siempre estamos muy atentos a responder, porque lo que queremos es generar conocimiento en estos temas. Nuestro lema y nuestra intención es gestión patrimonial para todos. Y nuestra frase es, el que entiende sus impuestos invierte diferente. Perfecto. Bueno, doctor Andrés, pues muy agradecido por la diferencia con la empresa Costudar, generar este espacio, y pues yo creo que nos quedó mucho tema por tratar. Cordialmente invitado a una segunda, tercera, cuarta podcast para que nos sigamos hablando de inversiones. Claro que sí, y a toda la audiencia muchísimas gracias, ingeniero Darío, y si tienen preguntas, si quieren dejarnos preguntas para próximos espacios, quieren que tratemos un tema muy particular, dejen en los chats diferentes esas preguntas y en futuras ocasiones los traemos, los preparamos para ustedes. Perfecto. A toda la audiencia, pues muy agradecido por esa participación, siempre trayendo temas de bastante interés, y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro canal. Buenas tardes.